Para lograr la revelación de lo que vas a escuchar en este episodio, me costó sangre, literalmente. Y por alguna razón, tú tienes el mérito de escuchar esto desde la armonía y sin sufrimientos, lo cual me alegra bastante porque la verdad me dolió mucho llegar hasta esto, pero gracias a ese dolor fue que pude revelar esto. Y esto que vas a escuchar tiene que ver con esas veces en las que hay personas que están ocupando posiciones de poder, posiciones privilegiadas, pero pareciera que no las merecen, ya sea porque no tienen la preparación, ya sea porque no recorrieron el camino que normalmente se recorre, ya sea porque han hecho cosas que han afectado a decenas, centenas, miles o incluso millones de personas y han salido libres de culpa de eso. Y a pesar de eso siguen ocupando una posición de poder y uno no entiende por qué, como que se ve injusto. De entrada te puedo decir que sí se merecen esas posiciones y parte de la revelación es el por qué. Si te interesa saber ese por qué, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 315. Momento en que se publica este episodio es el día jueves 4 de agosto del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a hablar de por qué hay personas que pareciera que no merecen cargos, pero están ocupando posiciones de poder o posiciones privilegiadas, a pesar de que pareciera que no sería justo que estén ahí. Y como también te dije al principio, para lograr la revelación de esto que vas a escuchar en este episodio, tuve que sangrar. Y te voy a contar rápidamente esa historia porque me permite darte el contexto para entender el por qué pasa este tema central del episodio. Y es que como esta semana estamos en los episodios estudiando la porción de Matot Masei, y lo hacemos así porque el Shabbat pasado, o sea, el sábado pasado, tuvimos nuestro Shabbat de las porciones de la Torah Matot y Masei, que son las dos últimas del libro de Números. Me encontraba ese día sábado desayunando y mientras desayunaba me puse a reflexionar sobre un pedazo de esa porción en el cual nos hablan de que tanto la tribu de Gad como la tribu de Reubén, como la mitad de la tribu de Menashe, fueron hasta Moshe a decirle que ellos no querían ninguna porción de herencia en la tierra prometida, sino que preferían quedarse con las tierras que el pueblo de Israel había conquistado antes de cruzar el río Jardín, o sea, el río Jordán. Obviamente a Moshe no le gustó esto y les dijo que eso no lo hicieran porque iban a desmoralizar a la gente, porque qué iba a pensar la gente del pueblo de Israel si dos tribus y media se quedaban y no querían avanzar. Pues como que iban a perder apoyo, que iban a perder soporte y que ya no iban a poder conquistar la tierra prometida. Entonces iban a desmoralizarlos y eso iba a hacer que otra vez tuviesen que caminar otros 40 años y Moshe dijo, ya no aguantamos más. ¿No recuerdan lo que hicieron sus padres? Sus padres hicieron que se enviaran unos espías. Esos espías vinieron, desmoralizaron al pueblo y el pueblo quería regresar a Egipto. Entonces al creador no le gustó eso y decretó que camináramos por el desierto 40 años porque de esa forma la generación que conocía Egipto iba a morir y así la generación que no conocía Egipto, o sea, la que fue creciendo a lo largo de esa caminata por el desierto, sí iba a poder entrar a la tierra prometida básicamente porque no iba a añorar a Egipto ya que no lo conocía. Como este pedazo de la porción y este análisis conforme lo iba haciendo, me llevó a recordar la porción de los espías que ya vimos hace algunas semanas, que te puedo decir que hay tres pecados que son los más grandes dentro de la historia del pueblo de Israel. El primero, lógicamente, tiene que ver con Adán y Eva y la caída de Adán y Eva por el pecado de la manzana, que cabalísticamente sabemos que fue que tuvieron relaciones sexuales antes de estar preparados para eso. El segundo gran pecado que existió dentro del pueblo de Israel fue lo del becerro de oro, que hizo que la tabla de la unidad, de la conciencia unificada se rompiera y tuviesen que después volver a traer otras tablas, pero eran dos tablas que significaba la conciencia dual. Y el tercer pecado grande tiene que ver con esto del episodio de los espías, que fue cuando se decretó de que caminaran durante 40 años en el desierto. Recordando rápidamente lo que pasó en esa época de los espías,
que eso es lo que nos da pie a saber por qué hay gente que ocupa posiciones de poder aunque pareciera que no las merecen. Dios les había prometido a ellos que les iba a dar una tierra de leche y miel, una tierra prometida que era lo mejor de lo mejor. Y durante 14 años en Egipto, cuando estuvieron esclavos y pasaron lo de las plagas, pues Dios les mostró milagros y después con el cruce del Mar Rojo, del Mar de los Juncos, el Yansuf, también con todo lo que pasó durante 2 años de recorrido, porque salieron de Egipto, caminaron 2 años y llegaron al borde de la tierra de Canaán, que ahí ya iban a entrar a la tierra prometida, o sea, en 2 años de recorrido iban a entrar a la tierra prometida. Y pues la gente por alguna razón decía que quería que enviaran espías para ver cómo era la tierra, cuando ya Dios les había dicho de que la tierra era buena. Y pues después de todos esos milagros, ¿quién iba a desconfiar de Dios? O sea, eso no tiene sentido, pero aún así Dios le dijo, envía gente a explorar si consideras necesario. O sea, no le estoy ordenando. Si tú consideras necesario, bueno, pero yo ya te dije que era buena, confía en mí, pero de todas maneras, si tú quieres ir, ve. Enviaron 12 personas a explorar esa tierra. Los 12 eran príncipes, representantes de cada una de las 12 tribus, que incluso uno de ellos se llamaba Osea, pero Moshe hizo una oración por él y le cambió el nombre agregándole la letra Yud, y el nombre pasó a ser ahora Yoshua, o en español Josué. Estos 12 fueron a explorar la tierra prometida y se dieron cuenta de que era una tierra muy buena, que habían frutas inmensas, que la tierra era fértil, mejor dicho, que era una tierra espléndida y maravillosa. Pero también se dieron cuenta de que si la gente, el pueblo de Israel llegaba allá, pues iban a montar el tabernáculo o el templo, iban a poner un gobierno central y ellos, como eran príncipes de las tribus, iban a perder su posición de privilegio. Entonces, entre ellos se armaron o se amañaron y crearon una historia para desmoralizar a la gente y decir, no, 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 mejor no entremos ahí, para que ellos no perdieran su posición. Entonces, lo que hicieron fue inventarse de que habían gigantes y de que no iban a poder conquistar la tierra y demás. Obviamente no fueron los 12. De esos 12, solo 10 armaron todo ese complot y 2 dijeron que no, que fueron los únicos que se les permitió entrar a la tierra prometida a pesar de que conocían Egipto. Y que uno de esos es Joshua y el otro es Caleb. Pero los 10 hicieron esa especie de complot para desmotivar el pueblo y no entrar a la tierra prometida y así no perder su estatus. Esa desmoralización hizo que Dios dijera, no, si esta gente se va a poner así, yo no los dejo entrar. ¿Para qué los dejo entrar? Y se podría decir de que por proteger el estatus de 10 personas, se decretó la muerte de 2 millones de personas. Porque en ese momento se decretó caminar durante 40 años para que la generación que conocía Egipto, que eran alrededor de 2 millones de personas, muriese y que solo pudiese entrar la próxima generación que no conocía Egipto. En ese momento, cuando yo llegué al análisis de que por culpa de 10 personas, por proteger el estatus de 10 personas, murieron 2 millones, pensé mal de los príncipes de las tribus, pensé mal, o sea, dije, no, esta gente no merece el cargo. Y como estamos en Bein Hametzarim, que son las 3 semanas más intensas y poderosas del año, y no solo eso, estamos en los primeros 9 días de Av, o sea, los primeros 9 días de Leo, que son los más intensos de esas 3 semanas. O sea, si bien las semanas son intensas, estos 9 días son aún más intensos. Y lo que pasa en estas 3 semanas es que la Shejinah se duerme, la misericordia desaparece y la misericordia es simplemente el tiempo que se pone entre la causa y la consecuencia. O sea que ya no va a haber tiempo medio entre la causa y la consecuencia y si algo merece un juicio o un premio va a llegar al instante. Yo como hice una cosa que merecía un juicio, que fue pensar mal de los príncipes de Israel, como estaba comiendo el desayuno, me metí un mordisco en el interior del labio, pero me metí un mordisco supremamente duro, duro, me dolió muchísimo, me dolió tanto, o sea, imagínate el dolor que sentí, que como estaba comiendo huevo, saqué el pedazo de huevo de mi boca y toda la parte blanca de ese huevo quedó roja, o sea, sangré. Y en ese momento me di cuenta que fue por pensar mal de ellos, porque parte de mi pensamiento era eso, que ellos no merecían ostentar esa posición de príncipes después de haber hecho eso, porque una persona que tiene esa posición debería pensar en su gente, en su pueblo, así que ellos no la merecían. Ese fue el pensamiento que tuve y eso merecía un castigo, porque hay que entender que sea lo que sea que tenga una persona en este momento, aunque aparentemente parecía que no lo merece, sí lo merece. Porque decir que alguien no merece algo es decir que el sistema es injusto, o sea, decir que Dios es injusto. Ya hemos dicho que Dios no es un viejito mirando desde el cielo a ver si tú haces las cosas bien o mal, no. Dios es un sistema. Porque si esto fuese un programa de computación como la Matrix o un videojuego,
Dios sería el software de ese videojuego, de ese programa de computación. O sea que es todo el sistema con el cual funciona esta realidad, esta creación y demás. Y si yo digo que está mal funcionando, que yo sé más que el sistema de cómo deberían ser las cosas, eso merece un castigo porque estoy diciendo que el sistema no es justo y al contrario, es muy justo. De hecho, cuando los hijos de Jacob le dijeron a Jacob o le hicieron creer a Jacob que Joseph lo había matado a un animal salvaje, Jacob en ese momento pensó de que era injusto eso y solo por el hecho de pensar de que esa muerte era injusta, perdió su nivel de profecía. Y al perder su nivel de profecía, no se pudo dar cuenta de que Joseph estaba vivo. Entonces es muy grave pensar de que el sistema no es justo y eso fue lo que hice yo y por eso me metí ese mordisco tan fuerte. Cuando me di cuenta de esto, empecé a reflexionar aún más profundo mientras soportaba ese dolor y ahí fue cuando llegué a la conclusión que es lo que vas a ver acá. Y es que si una persona está ocupando un cargo en el cual representa a un colectivo, por ejemplo los príncipes de las tribus, cada uno de ellos representaba el colectivo de su tribu. Si ellos están en ese cargo que representa a un grupo social o a un grupo, ellos representan la conciencia que tiene ese colectivo y lo que sea que ellos decidan o hagan, así afecte a ese colectivo, es perfecto para ese colectivo. O sea que era perfecto que toda esa generación que sí conocía Egipto muriese, porque no estaban preparados para llegar a la tierra prometida. Y parte de entender por qué no estaban preparados era que se dejaran desmotivar por las palabras de 10 personas cuando el Creador ya les había dicho de que les iba a dar una tierra muy buena, una tierra próspera y de que se las iba a entregar, de que no iba a haber problema, de que confiaran en Él. Después de ver tantos milagros, por ejemplo, cuando caminaban por el desierto, había un manantial de agua que los seguía y si eso no les parece suficiente milagro como para creer en Dios, o después de ver que el mar de los juncos se abría en dos y que pudieron escapar de Egipto, si eso no es suficiente milagro como para creer que las palabras de Dios son más poderosas que las de cualquier ser humano, pues merecían totalmente morir en el desierto. Y ojo, estoy hablando de la historia de la Biblia, que recordemos que la Torah es prácticamente una especie de caricatura, que da igual si ocurrieron las cosas o no, lo que importa es el código metafísico que hay detrás. Pasemos eso a cualquier caso de, por ejemplo, países latinoamericanos donde hay tanta corrupción y eligen candidatos a la presidencia o cualquier cargo público que se la pasan cometiendo actos de corrupción y por alguna razón siguen eligiéndolos. ¿Por qué? Porque eso representa la conciencia colectiva de la sociedad. Y si uno mira a las personas en general en Latinoamérica, se comportan de forma corrupta. Porque, no sé, alguien va caminando por la calle y bota un papel a la calle sabiendo de que hay canecas repartidas por la ciudad. Eso implica de que esta persona tiene un nivel de conciencia bajo y por eso merece alguien que lo represente de esa manera, que es alguien que va a pensar lo menos posible en él. O sea, si él es egoísta y no piensa en los demás y bota el papel a la calle, pues va a conseguir un candidato que lo represente, que piense lo menos posible en él y en los demás que lo eligieron, y por eso se roba la plata con esos actos corruptos. Y mientras hacía este análisis recordé lo que alguna vez le escuché a un maestro que él proviene de Venezuela y obviamente tuvo que salir de Venezuela, llegó a Bogotá y demás. Él decía que los dignatarios en Venezuela, los altos representantes del gobierno, empezaron a caer en prácticas oscuras a nivel metafísico, lógicamente, como por ejemplo la nigromancia, que es la magia con cadáveres. Recordemos que entre los años 80 y parte de los 90 se decía que Venezuela iba a ser la próxima potencia mundial, porque en ese punto, pues los precios del petróleo estaban altos y Venezuela es parte de la OPEP o la Organización de Países Exportadores de Petróleos. Tenía mucho dinero y de hecho la infraestructura que había desarrollado Venezuela en ese momento era una cosa increíble. De hecho, uno se podía mirar las carreteras que había en ese entonces de Colombia cuando se conectaban con Venezuela en la ciudad de Cúcuta. La ciudad de Cúcuta que está en Colombia era un solo carril, o sea, una vía de ida y de vuelta. En cambio, cuando pasaba uno a Venezuela, eran doble vía, o sea, dos carriles de ida y dos carriles de vuelta, una autopista. Y ahí se veía la diferencia. Pero digamos que dentro del colectivo general de Venezuela en ese momento empezaron a pasar ciertas cosas y por eso empezaron a subir candidatos que practicaban estas cosas oscuras, que lógicamente tienen su precio a pagar y hoy en día podemos ver el precio que está pagando Venezuela por eso. Y ese juicio severo que ya estaba esperando por Venezuela para ser ejecutado hizo de que se empezaran a armar todas las circunstancias para que eso tuviese sentido en esta realidad. Y fue que la gente eligiera un candidato de izquierda llamado Hugo Chávez, que después, con las listas de Maizante y demás, empezó a oprimir a toda persona que fuera una oposición para él, empezó a expropiar y, bueno, llevó a su país a la pobreza.
después quedó un Maduro que está haciendo lo mismo, y este maestro que es venezolano me decía que el gobierno de Maduro sigue practicando esas magias negras. Entonces uno ve muchos cementerios profanados que sacan los cadáveres y los huesos de los muertos para poder hacer estas prácticas oscuras. Pero lógicamente va a llegar un momento en el cual ya el juicio severo no sea necesario que le caiga al pueblo de Venezuela y se restauren las cosas o se empiecen a reparar. Yo deseo que sea pronto porque ya han sufrido bastante. Obviamente que para que cambie el dignatario, la conciencia colectiva del pueblo venezolano tiene que cambiar, porque ese representante, ese líder político que tiene en este momento, solamente hace eso, representar el nivel de conciencia que tiene el pueblo venezolano en general. Tú podrías decir, bueno, pero es que yo no voté por un candidato, independientemente de que seas de Venezuela o no, y aún así eligieron a ese candidato por el cual yo no voté. Entonces yo no tengo esa conciencia general. Yo te digo, bueno, felicidades, espero que si no tienes esa conciencia sea porque tienes una conciencia superior. Sin embargo, como tú perteneces a ese colectivo, imagínate que tú vas caminando hacia el lugar correcto y ellos vienen en estampida hacia el opuesto del sitio que tú estás yendo, pues por más nivel de conciencia elevado que tengas, ellos te van a arrastrar. La única forma que tienes que hacer es o salirte de ese colectivo o buscar una alternativa para que eso no te arrastre, que es siendo mucho más elevado que ellos a nivel socioeconómico. Porque pues ya lo hemos visto en muchos casos a lo largo del mundo que los gobiernos de corte comunista empobrecen a la población, pero hay un pequeño grupo, que generalmente son los que están en la cúpula del gobierno, que viven de forma muy, muy, muy rica. Entonces, si tú haces parte de esa cúpula, pues no tienes de qué preocuparte. En todo caso, esto nos lleva a la conclusión final, que es que nadie está en el punto que no debe estar. O sea, toda persona que está en la posición que ocupe no es por azar, no es por suerte, no es por injusticia, sino que es porque es perfecto, porque es necesario para ese momento que esa persona esté ocupando eso. Entonces, cuando uno ve que el hijo de no sé qué dueño de la empresa nombró o le dio el cargo a un sobrino, a un primo, solo porque es familia, no porque tenga la preparación y demás, cualquiera dice, eso es injusto. No, pues tú qué sabes. Por alguna razón, él está ocupando esa posición. O cuando ves que alguien se ganó un ascenso en la empresa porque se hablaba con el jefe, era él muy amigo del jefe y por eso le dieron el cargo. Bueno, pues ese tipo tiene una habilidad de conectar con la gente, que de pronto la persona que estaba más preparada, entre comillas, no tiene. Y en el fondo, si uno no conecta con la gente, pues no puede materializar, porque es la sefirá final del proceso emocional y es la que conecta con Malhut, o sea, con la manifestación física. Así que como él sí tenía esa, pudo manifestar el ascenso. En cambio el otro, que es el nerdito, el que es muy buen trabajador, pero no habla con nadie, sino solo se dedica a trabajar, como no conecta, pues no tiene capacidad de manifestar y por eso no le dieron el ascenso. O sea que siempre todo lo que pasa es perfecto. Y si pudiera decir dos comentarios finales muy rápido respecto a esto, porque como te dije, yo llegué a esta revelación mordiéndome con un dolor brutal. Claro que después de lograr toda esta revelación me dio una alegría inmensa porque pude llegar a esto, entonces se desapareció el dolor que sentía. De verdad, se desapareció el dolor porque fui y me miré al espejo y todavía había mucha sangre ahí, pero ya no me dolía porque estaba tan alegre por lograr esta revelación. En todo caso, hay que cuidar nuestros pensamientos. Ya hemos hablado muchísimo de que el trabajo espiritual ya no sucede por las acciones, o sea, ya no hay que sacrificar animales, ya no sucede por la palabra, o sea que ya es inefectivo el hecho de yo ponerme a orar, sucede es por el pensamiento y hay que cuidar mucho la intención inicial con la cual estamos haciendo las cosas y hay que cuidar los pensamientos que sea que tengamos, sobre todo si somos pueblo de Israel, o sea, personas que nos interesa la espiritualidad, que seguramente si estás escuchando algo como esto es porque te interesa la espiritualidad. Así que cuida tus pensamientos porque de tus pensamientos depende de que haya paz en el mundo o no. De tus pensamientos depende de que tu realidad física sea el paraíso o que sea un infierno. No hace falta que digas nada, no hace falta que hagas nada solo con tus pensamientos. Y lo último que te iba a decir es que yo sentí un gran dolor, como ya te dije, pero pude transformar eso en una luz muy grande. Y esa es la capacidad que tú también tienes. Cuando te pase algo que parezca traumático y que parezca caótico, tú tienes la capacidad total de transformar eso en algo que revele muchísima luz. Y en mi caso lo transformé y por eso llegué a esta revelación. En tu caso puede ser más sustento o lo que sea. Con esto también voy a que ese conocimiento que yo en ese momento revelé, igual lo iba a revelar. O sea, eso ya estaba destinado. Sea como sea, lo iba a revelar.
Solo que yo tenía dos caminos, o hacerlo por medio del dolor y el sufrimiento o hacerlo por la armonía. Tú al escuchar esto lo hiciste por medio de la armonía, a mí me tocó por medio del sufrimiento. De todas formas yo lo iba a revelar. Si yo no hubiese juzgado a los príncipes de Israel, igual me hubiera llegado la revelación. Solamente que como mi nivel de conciencia en ese momento no fue lo suficientemente elevado para acceder ahí, me tuve que morder, tuve que provocarme a mí mismo esa situación para poder revelar esa luz. Lógicamente, espero que cuando tú reveles luz no sea desde un sufrimiento, sino que sea desde una armonía tal como lo hiciste escuchando este episodio, que espero que haya sido bastante ameno y bastante lleno de valor para ti. Ya para irnos, tres cosas rápidas. La primera es que si consideras que este episodio es de gran valor para otras personas, que a otras personas les puede servir, compárteles este episodio a esas personas. No te digo que a todo el mundo, sino a esas personas en específico. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que están revelando luz todo el tiempo y si tú eres así o deseas ser así, te invito a pertenecer a la comunidad. Para ello, en la descripción vas a encontrar dos enlaces. Uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si por alguna razón decides no unirte, no te preocupes, no pasa nada. Eso no significa que seas malo ni de que no merezcas nada, no. Al contrario, muchas gracias por haber llegado hasta acá. No me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que reveles luz desde la armonía. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.